Buenas tardes, estimado economista. Explicaré brevemente cómo se aplica la metodología del análisis envolvente de datos, específicamente del modelo BSC orientado a la producción. Lo primero que hay que hacer es descargar el documento que contiene la macro para poder desarrollar este modelo. Ya, una vez que está descargado, abrimos en el lugar que está y lo primero que tenemos que hacer es desbloquear el documento. Ya. Entonces le pongo aquí en propiedades, presiono en desbloquear, aceptar. Listo. Entonces abro el documento, pongo en habilitar contenido. Y empezamos. Click here to start. OK. Escojo el modelo BSC orientado a la producción, es decir, los outputs. Pongo OK. OK. Ahora lo que voy a hacer es a subir la base de datos, que sería BD enero 2025. Pongo OK y aquí nos pide que cambiemos el nombre. Entonces le voy a poner en este caso este nombre, aceptar y correr. Listo, ponemos exit. En este caso, los insumos que toman en cuenta en estos datos son el agua extraída, el agua producida y los habitantes por implementación del tratamiento. Y el output es el agua tratada. Listo. Entonces, voy a empezar a analizar. En primer lugar, analizaré la pestaña de rank. Ya. Aquí vemos como un ranking, en donde, bueno, es conocido como el ranking de eficiencia de los países analizados. En este caso tenemos que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Nicaragua son los países eficientes. ¿Por qué? Porque llegan a uno. Y en este modelo, cuando se llega al uno, significa que hay un nivel de rendimiento y eficiencia alto. Por otro lado, también vemos que El Salvador, México, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Guatemala son países ineficientes porque no alcanzan el uno. Sin embargo, El Salvador está muy próximo a alcanzar el uno. Vamos a analizar ahora la pestaña de Graph 2. En este caso, se representa visualmente lo que hemos visto en la pestaña de Rank. En este caso se ve claramente cómo los países que llegan al uno son los que tienen las mejores prácticas, es decir, son los que alcanzan uno. También vemos que Guatemala, Colombia, República Dominicana son los países que representan los niveles más bajos de eficiencia, de ineficiencia, perdón. Esto indica que ellos tienen una alta magnitud de ineficiencia en la gestión de recursos o insumos también. Ya. Entonces vamos a la pestaña Score. Aquí nuevamente se vuelve a mostrar el ranking, pero esta pestaña muestra la puntuación de eficiencia y también los países a los que de los que se puede tomar como referencia para poder mejorar. Ya, en el caso de Colombia, Costa Rica y República Dominicana, dice que sus países de referencia serían Bolivia, Brasil y Chile. En el caso de Ecuador sería Chile y El Salvador. En el caso de El Salvador mismo, porque ya está muy próximo a llegar a uno. En el caso de Guatemala y México, se debería tomar como referencia, bueno, en el caso de Guatemala, Bolivia, Brasil, Chile. En México, Brasil, Chile. Y en Perú, Brasil, Bolivia y Chile nuevamente. Listo. Ahora voy a ver la pestaña de proyección. En este caso, aquí nosotros podemos ver las proyecciones de inputs y outputs necesarios para que cada país pueda alcanzar la eficiencia. En este caso, es como que fuera un plan de acción que se está tomando para lograrla mejor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, en todos sus insumos y su producto como tal, muestra que debe mantenerse. El agua extraída, el agua producida, este insumo de aquí también y el agua tratada se debe mantener. Ya. En Bolivia, dice lo mismo aquí, que se debe mantener en 0,14, se debe mantener en 0,16, se debe mantener y aquí también se debe mantener, pero sí hay una pequeña diferencia que debería cambiar, aumentar el 0,002%, que es una cantidad muy baja. En el caso de Brasil también se debería mantener, en Chile también, porque ellos son países con eficiencia, pero en el caso de Colombia es diferente. ¿Por qué? Porque nos dice que el agua extraída debería menorar en al menos el 10,009%. El agua producida se debe mantener y el tratamiento también se debe mantener. Lo que debe cambiar, aquí nos dice que debe haber un aumento de agua tratada del 859,302%, que es una cantidad bastante alta. Em, de Costa Rica vemos que tiene que disminuir el agua extraída en un 56% aproximadamente, el agua producida se mantiene, el tratamiento también se mantiene, pero el, el agua tratada debería aumentar en un 146,796%. Ya, ahora con República Dominicana encontramos que el agua extraída se debería mantener, el agua producida debería disminuir en 21,19%, este de aquí también se debería mantener y el agua tratada debería aumentar el 488,588%. En Ecuador, en este de aquí sí nos dice que en el agua extraída debe menorar en un 41,32% aproximadamente.
en el agua producida se debería mantener, pero este caso en la implementación del tratamiento sí debería disminuir en el 77,12% y dándonos como resultado que el producto como tal tendría que aumentar 72,5% para poder alcanzar la eficiencia. En El Salvador tenemos en el agua extraída una diferencia muy pequeña, es decir, que se debería disminuir en 0,001%, el agua producida se mantiene, en la implementación del tratamiento tendríamos lo mismo que el agua extraída, o sea, disminuir en 0,001%. Y en el agua tratada nos indica que debería aumentar el 0,07%. Em, Ahora, en el caso de Guatemala, tenemos que el agua extraída debería disminuir el 3,48%, perdón. El agua producida se debe mantener, este también se debe mantener, pero el agua tratada tiene que subir bastante, en un aproximado de 3.811,3%. En el caso de México, debería disminuir en el agua extraída 2,18%. En en el agua producida se mantiene, aquí debería disminuir en 27,45% y por último en el agua tratada debería aumentar en un porcentaje de 15,04%. En el caso de Nicaragua vemos que se mantiene el agua extraída lo mismo, en el agua producida es una diferencia muy pequeñita de menos cero, digo de 0,01%, igualmente en este de aquí, y aquí realmente en el agua tratada nos dice que no debería hacerse nada. En el caso de Perú, tenemos que debería disminuir en agua extraída 40,64%. En el tratamiento debería ser mantenerse igualmente que el agua producida, pero en el agua tratada nos dice que debería aumentar el 102,631, 102,63%. Entonces, eso sería. En conclusión, lo que se podría decir es que el análisis de eficiencia realizado con el modelo BCC del análisis envolvente de datos orientado a la producción nos permite evaluar cómo los países de América Latina están gestionando estos insumos dentro del enfoque de la economía circular del agua, que es de lo que se trata estos datos. En general, los resultados muestran que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Nicaragua alcanzan un nivel de eficiencia óptimo. ¿Por qué? Porque están llegando al 1. Esto significa que estos países logran convertir sus insumos en agua tratada de forma efectiva, por lo que pueden ser considerados como referentes para la región. En contraste, países como Guatemala, Colombia, República Dominicana representan los niveles más bajos de eficiencia. Em, Eso sería todo. Muchas gracias.